Informe especial. Esta casa prestada tuvo que adaptarse para poder acoger a sus habitantes. Esto es lo que era el comedor antiguamente. Acá ahora lo adaptamos para dormitorio. Está mi pareja, yo en esa cama. Mi hijo duerme en esta. Acá, este es otro dormitorio que aquí vive mi hermana con su pareja y su hijo. En el otro dormitorio al fondo también está mi primo que está durmiendo. Acá están mi mamá, mi hermana y tendría que estar mi otra prima que no está ahora, pero ya está. Estos chilenos reflejan una situación que se repite. Son 3 familias bajo un mismo techo, 2 de ellas aspirantes a un subsidio. Vivir de allegados es terrible. Es terrible, es humillante. Yo estoy aquí en el pasillo de la casa. En el pasillo de la casa, literalmente. Tú viste, de repente estamos comiendo, pasan porque tienen que ir a comprar. Es imposible que no lo hagan. Y el tema de la privacidad, de la intimidad, aquí nadie de las 9 personas que vivimos en esta casa tiene intimidad, tiene privacidad. Nadie. Ellos son parte de las 2 millones de personas que conforman la llamada emergencia habitacional. Una emergencia que no solo se vive en los sectores vulnerables, la clase media es una de las más golpeadas. Me van a tener que velar en mi casa arrendada. Yo creo que eso va a pasar. El déficit habitacional contabiliza más de 641.000 familias sin casa, pero un estudio para Informe Especial agrega un nuevo grupo compuesto por quienes pagan un arriendo demasiado caro para sus ingresos. Los primeros 4 deciles o los primeros 2 quintos. Hoy día son más de 400.000 las familias que están en situación de fragilidad habitacional. En total, más de 1 millón de familias en déficit y fragilidad habitacional. Pero también están quienes corren el riesgo de perder su propiedad. 1 de cada 4 chilenos está dejando de pagar sus compromisos financieros relacionados al crédito hipotecario. 17 años trabajando para pagar tu departamento y que el tribunal decrete que ya no es tuyo es complejo. Estamos casi sentados en una bomba de tiempo, porque esto en algún momento va a explotar. Hoy Chile enfrenta el mayor déficit habitacional de los últimos 30 años. Una crisis que, de acuerdo a especialistas, afecta a la gran mayoría. Se calcula que el 90% de la población se encuentra bajo lo que se ha definido como un estrés habitacional, ya sea porque no tiene casa o tiene dificultades para pagar el arriendo o el dividendo. Estudios indican que una familia promedio de clase media se demoraría 38 años en juntar el pie para una propiedad. ¿Por qué se volvió inalcanzable para muchos la vivienda en Chile? Luego, en Informe Especial. Hoy día estamos recibiendo amenazas, nos están llamando por teléfono diciendo no haga eso porque si no va a pasar tal cosa. Recorrimos varias comunas para revisar los precios de las propiedades. Partimos por La Pintana, una comuna que presenta índices de pobreza más altos que el promedio nacional y metropolitano. El ingreso promedio de sus habitantes con contrato de trabajo es de aproximadamente 562.000 pesos, según el último registro del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y aquí tú puedes ver que hay viviendas que cuestan alrededor de 60 millones de pesos, ¿ya? Es decir, si una familia quisiera endeudarse y comprar una de estas viviendas, tendría que pagar un dividendo de alrededor de 250.000 pesos. ¿Con un pie de cuánta plata? Con un pie de 11 millones de pesos, que es aproximadamente el 20%. La cuota no debe superar el 25% de los ingresos, por lo tanto, el ingreso familiar tendría que superar el 1.000.000 de pesos. Los más caros en América Latina. Según mediciones que hace el Instituto Di Tella de Argentina, en comparación vivienda clase media, clase alta, Chile lleva la delantera y por hartos puntos.
En 10 años prácticamente las propiedades han duplicado su valor. Mientras los precios de la vivienda se multiplican prácticamente en el doble, los ingresos de las familias solo han ido creciendo en un 15%. Por lo tanto, esa brecha entre el precio de las viviendas y los ingresos de la familia hace que cada vez sea más difícil para una familia poder acceder a la vivienda. Con un grupo de clase media analizamos las posibilidades reales de obtener una vivienda. Yo te hablo hace 5 años atrás, una casa de 80 metros cuadrados, casa, ¿sí? De un piso, costaba 80 millones de pesos. Ahora esa misma casa vale 140 millones de pesos. Una propiedad que antes valía 40 millones, hoy día vale 80 millones. Todos coinciden en que Chile enfrenta una emergencia habitacional. 1 de cada 10 familias no tiene un techo propio ni en arriendo. Son más de 2 millones de personas. ¿Por qué faltan más de 640.000 viviendas? ¿Se esfumó el sueño de la casa propia? Esas 641.000, uno podría estimar que 400.000 corresponden a viviendas sociales. Viviendas sociales sin ningún tipo de deuda o un poquito de vivienda social, ¿cierto?, con la pequeña capacidad de endeudamiento que tienen esas familias. Y el resto, las 241.000 restantes, es para segmentos básicamente de clase media. En la cuenta pública, el presidente Boric anuncia las claves del plan de emergencia habitacional con el que busca reaccionar a la urgencia y cubrir al menos el 40% del actual déficit al 2025. La inversión presupuestada es de más de 350 millones de UF. Estamos ante una emergencia habitacional quizás nunca antes vista en Chile. Para enfrentarla vamos a comenzar con la construcción de 65.000 viviendas dignas para llegar a nuestra meta de 260.000 viviendas entregadas a fines de gobierno. Pablo Reyes es fonoaudiólogo. El 2017 se va al norte a trabajar en escuelas de niños vulnerables. En Iquique arrienda un departamento con todas las comodidades que había soñado. Mi idea era quedarme en Iquique, hacer mi vida en Iquique, comprarme mi departamento propio y hacer obviamente mi vida allá. A los 3 años queda cesante y tiene que volver a Santiago, pero se encuentra con muchas dificultades. Ya no puede trabajar en su profesión y comienza a buscar un lugar donde vivir. Yo estaba buscando un departamento de una habitación, un baño, algo, digamos, lo básico, pero ya sí era muy cara. 480 yo creo que vi más o menos, mucho más de la mitad de lo que yo estaba ganando, de hecho. Ya 450.000 pesos de arriendo de una sola habitación, de un solo baño, ya era bastante más caro. O sea, imposible. Hoy en día, imposible. Pablo pertenece a la amplia y diversa clase media nacional. Su sueldo lo sitúa en la llamada clase media baja, donde el ingreso máximo familiar bordea el 1.300.000 pesos. El de la clase media media tiene un tope cercano a los 2 millones. ¿Qué pasa con los arriendos? ¿Cuánto han subido? El 34%, 40%. ¿Te lo subieron? Sí, 40%. Es mucho. Ya hay algunos que lo tienen los arriendos UF. Sí. Entonces les sube todos los días, te sube lo mismo. No, yo he arrendado durante 10 años en diferentes comunas de Santiago. En Santiago Centro, en Maipú y ahora en Huechuraba. Y estoy pagando el triple de lo que comencé a pagar el 2011. Ya voy en el triple. El problema principal es la clase media que, debiendo tener acceso a la vivienda, no lo está encontrando y está optando por el arriendo a precios cada vez más caros. Como ha aumentado la cantidad de familias que desean arrendar y la cantidad de edificios disponibles para arriendo, ¿cierto?, no ha aumentado a la misma velocidad, aumentan los valores dado que hay más demanda que oferta. Uno podría ver que los arriendos se han incrementado más de un 25% en el último tiempo. De hecho, por ejemplo, en el centro de Santiago, un departamento pequeño de
38 metros cuadrados, que hace 2 años tenía un valor de 250.000 pesos, hoy día tiene un valor de 300.000 pesos. El 10% de los hogares está en déficit habitacional. Son 641.000 familias que no tienen vivienda, que viven allegadas, hacinadas, en campamentos o en situación de calle. Pero un estudio de déficit cero para este reportaje suma a esa emergencia un nuevo grupo que pertenece a la llamada clase media baja. Son familias que están pagando un arriendo muy caro en comparación a los ingresos que están recibiendo. Por lo tanto, cualquier tipo de efecto, consecuencia económica, de shock económico que puedan vivir, como la inflación, como la pérdida de un empleo, las podrían hacer caer en situación de déficit habitacional, vale decir estar sin vivienda y sin poder acceder a una vivienda en el mercado del arriendo o a través de la compra. Hoy día son más de 400.000 las familias que están en situación de fragilidad habitacional. Son familias que ganan hasta 1.300.000 pesos y que según déficit cero deben gastar hasta el 40% de su sueldo en arriendo. Son más de 1 millón de familias las que hoy día componen la demanda habitacional por vivienda que requieren de la ayuda del Estado. En total, aproximadamente, hablamos de más de 3 millones de personas que viven en situación de fragilidad habitacional o en déficit habitacional y que están en búsqueda de vivienda, justamente. Pablo vive de allegado en la casa de sus papás en Maipú. Él es una de las 2 millones de personas contabilizadas en el déficit habitacional. Esta realidad se repite. Esta familia forma parte de los más de 106.000 hogares de clase media que viven de allegados, según la última encuesta de déficit habitacional del Observatorio Urbano. Para mí sería genial poder vivir de forma independiente, o sea, vivir sola. Pero siento que realmente cada vez se hace mucho más complicado. ¿Por qué? Porque las lucas no dan, porque la alza de los precios es harto. O sea, ahora tenéis que tener como 300, 400.000 pesos como base para poder arrendar un lugar, sin contar las cuentas, sin contar la comida, todo eso. Me preocupa mucho la situación de ella en el sentido de que no puedan salir de la casa porque sus trabajos le impiden tomar un crédito para poder obtener una casa, un departamento, que en estos momentos están, pero al cielo, no para nosotros. Muy complicado, la verdad. Tengo un montón de amigos que están en la misma situación. En la misma situación de la casa propia, del no poder optar, digamos, a un departamento, a una casa propia, tener algo suyo. Y si logras, obviamente, arrendar, digamos, la idea de arrendar toda la vida cada vez se va haciendo más real, de no tener algo propio. Cuando tienes más años, el sistema menos te quiere, porque para el sistema después de los 40 te pones viejo. Vamos a tener que arrendar por siempre. Me van a tener que velar en mi casa arrendada. Yo creo que eso va a pasar. O sea, yo creo que muchas personas en este momento, de 45 años para adelante, si no logran tener un crédito hipotecario, van a tener que arrendar por siempre. Estamos envejeciendo sin casa y la gente llega viejo y generaciones ahora de 30, 40 van a envejecer, en 20, 30 años más van a estar jubilados y no van a tener propiedad. Hoy día estamos frente a, algunos lo han denominado una emergencia habitacional, yo diría que estamos casi sentados en una bomba de tiempo, porque esto en algún momento va a explotar. Tener un techo para una familia es lo básico para poder generar un desarrollo, ¿cierto?, armónico o un desarrollo de esa familia. Cuando no se tiene acceso a esa cuestión que es básica, evidentemente que el descontento se acrecienta cada vez más. Hay una emergencia porque son personas que tienen una emergencia. Que hay riesgo de que las personas digan, bueno, ya no nos sirve para nada el sistema y nos tiramos. Eso es lo que está ocurriendo ahora, por eso se han ido a campamento. Mucha gente se ha ido a campamento y mucha gente está enojada porque no ha logrado después de 15, 10, 15 años acceder a la vivienda. Y para eso estamos trabajando y le pedimos a todos, incluyendo los medios, incluyendo el informe especial, que es bueno asumir esto como un desafío país. ¡Morir luchando, sin casa ni cagando! Estos vecinos de Ñuñoa son parte del total de las casi 270.000 familias que hoy viven de allegadas en el país. Piden que se destine un terreno municipal a la construcción de sus viviendas sociales en Ñuñoa, la comuna donde han vivido siempre. No quieren trasladarse a la periferia.
No tenemos acceso a la vivienda digna, no tenemos cómo costearlo, los subsidios habitacionales son un chiste, con 27 millones no podemos comprar absolutamente nada. Están supeditados a las decisiones del Serviu y de la municipalidad. Ellos son quienes definirán el futuro de los postulantes al subsidio. Tengo familias que están muy mal, hacinadas en la casa. Viven en el comedor, en los pasillos. De estas 640.000 familias que hablábamos anteriormente, aproximadamente un 42% de las familias son familias allegadas, ¿ya? Y eso tiene una alta incidencia en la población más de clase media. El allegamiento es muy fuerte ahí. Hay un segundo nivel que son las familias hacinadas, que es un 36% de esa cifra. Los hogares allegados y hacinados suman más de 400.000 en el país. Representan la mayor parte del déficit habitacional. Las mujeres encabezan la mayoría de las familias sin casa propia. Viviana se siente sin opciones. Con su marido logran juntar al mes 600.000 pesos contando la pensión de invalidez de su hijo. Vivo acá con 3 familias más, que vienen siendo mi mamá, mis hermanas, unos primos, un sobrino, mi hijo y mi pareja. Compartir un baño, compartir una cocina a las 10 personas. Yo misma vivo en un espacio donde tendría que ser el comedor de la casa. Es el pasillo de la casa porque todos entran y salen por aquí mismo. Vive en casa ajena a pesar de tener en sus manos un subsidio de 27 millones de pesos. Después de toda una vida en Ñuñoa, se resiste a irse a la periferia. Me alcanza para irme al volcán, me alcanza para irme al bosque, a la granja puede ser, quizás al final de San Bernardo donde ya no tendría nada. Para eso me alcanzaría. Tengo a mi hijo con una capacidad diferente y no puedo irme de la comuna. Su red de apoyo, la red médica, de talleres y todas sus cosas están acá en la comuna. Él se atiende en el Hospital Salvador. Pero no lo puedo mandar del Volcán o de Puente Alto para acá solo, o sea, no. Un estudio que nosotros hicimos en la Universidad de Chile verificó que el 83% de las familias allegadas en Santiago no quieren postular a un subsidio. No están haciendo nada por postular a un subsidio porque asumen que tener esa vivienda social le puede traer más problemas que el lugar donde ahora están viviendo actualmente. Por la lejanía. Porque les aleja, ¿cierto? Les va a expulsar al borde de la ciudad y les va a separar de sus familias. Por lo tanto, el déficit empieza a crecer como una olla a presión. Una fracción escandalosa de viviendas sociales se construye fuera de Santiago, fuera de Valparaíso, fuera de Temuco, fuera de Rancagua, porque los precios de los terrenos no dan para construir viviendas sociales. Y eso a mí me parece que es una inmoralidad. Pero eso va a seguir ocurriendo de que las personas sean como marginadas a la periferia. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, justamente, el plan de emergencia es tratar de construir aquí en el centro, en los lugares cerca de todos los servicios, no necesariamente en el centro, donde están los servicios, donde hay buen sistema de transporte, en fin. Seguimos recorriendo distintas comunas de la capital para conocer en terreno el aumento de los precios de las propiedades. Ya vimos que en La Pintana un departamento de 56 metros cuadrados vale 60 millones de pesos. Renca presenta un porcentaje de personas hacinadas superior a los índices nacionales. El ingreso promedio en esta comuna es de 742.495 pesos, según el último registro del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Es uno de los pocos proyectos inmobiliarios que hay en Renca, cuestan alrededor de 77 millones de pesos. Es decir, si una familia quisiera comprar un departamento acá, tendría que ganar alrededor de 1.350.000 pesos y pagar un dividendo aproximadamente de unos 350.000 pesos. Revisamos los departamentos de alrededor de 50 metros cuadrados porque son los que más se están vendiendo, ya sea para vivir o para arrendar como inversión. La norma de vivienda social indica mínimos de 55 metros cuadrados e incluso hasta 62 metros cuadrados, mínimo.
y la clase media está viviendo en departamentos de 40, 45 metros cuadrados. Entonces, los efectos que eso tiene en reproducción de la familia, en hijos, en costos de vida, son muy altos. El Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica advierte que el 43,5% de los departamentos nuevos que se venden en la ciudad de Santiago son para inversión, más del doble que hace una década. Asegura que esta alta demanda de unidades para arrendar eleva los precios de las propiedades. Una alza tan sostenida en el precio, tan violenta como se ha dado en los últimos años, muchos estudios plantean que se debe principalmente a la presencia de inversionistas institucionales y pequeños inversionistas, lo cual se da en Chile y en muchos otros lugares del mundo. Los expertos han comparado la actual crisis habitacional con lo que ocurría hace 3 décadas. A comienzos de la democracia, en marzo de 1990, había un déficit de 800.000 viviendas. En su inmensa mayoría correspondían a familias allegadas. Hoy la carencia es de más de 641.000 hogares. Pero esta cifra es obtenida en base a la encuesta CACEN de 2020 y al censo de 2017. Para algo más riguroso necesitamos un nuevo censo. Efectivamente, el actual censo tiene riesgo de no reflejar, ya sea en el monto global como también en su distribución a lo largo del país. Una comuna, hoy día hablaba con un alcalde y me decía que en su comuna había una cantidad muy superior de déficit al que suponía en la cifra del 2017. Y tenemos datos que efectivamente es así. Se vamos haciendo ajustes a las metas de acuerdo a distintas realidades porque no tenemos cifras rigurosas de cuál es el déficit efectivo hoy día. No hay cifras rigurosas, por lo tanto podría ser mucho mayor el déficit. Podría ser mayor o podría estar distribuido de otra manera. Es la gente que va a demandar vivienda. Eso es una demanda que se va sumando además del incremento de la población, la inmigración. Entonces, si hablamos de 640.000 viviendas de déficit habitacional, cuando hablamos de demanda al 2035, hablamos sobre 2 millones de viviendas que se necesitan. Hace 3 años, Natalie vive en Bajos de Mena y hace 4 que está postulando a un subsidio en Lo Barnechea, donde vivió toda su vida. Allá tenía trabajo cerca y acceso a todo tipo de servicios. Al menos hoy cuenta con un subsidio de 200.000 pesos para el arriendo. No encontré arriendo en Lo Barnechea porque para mi presupuesto no tenía. Allá yo trabajaba en casa particular. ¿Cuánto estaban los arriendos en Lo Barnechea? 3.80. Lo que yo encontraba eran 3.80 y en realidad a mí no me alcanzaba para pagar 380. Y salió la opción de venir para acá, que se pagaba mucho menos y alcanzaba lo que el subsidio te cubre, que eran los 200. En ese tiempo yo aquí pagaba 200, ahora ya va en 250, porque te sube una vez al año el arriendo. Y el lugar es peligroso. Ha pasado que salía a comprar al negocio y hay un muerto en la esquina. Cosa que en Barnechea nunca había vivido algo así. Pues. Si no podéis dormir, no podéis dormir simplemente y no tenía quien alegar. Y si alegáis, entonces si te puedes matar, te matan. Porque aquí es así. Bajos de Mena está grabado a fuego en la historia de la vivienda chilena. Aquí se construyen los tristemente célebres departamentos Copeva, las casas de plástico. Sus habitantes han debido soportar burocráticas e ineficientes soluciones que en muchos casos nunca resuelven sus problemas. Hoy, esta realidad refleja las cifras de déficit cero que advierten que del total de familias sin casa, 84% corresponden a hogares allegados, hacinados o en viviendas irrecuperables. Elena Muñoz llega hace 24 años a este departamento. A mí lo que más me afecta es el agua, el asunto del alcantarillado. Se tapa, no sé si alguien le echa un poco mugre, obvio, se me llena de feca. ¿Dónde? Mire, de la ducha empieza a llenarse hasta arriba y empieza a salir para afuera. ¿Y la feca? La feca. A mí hasta la última pieza se me llena de mugre, con la vecina de al lado. Se me llena y he tenido que botar ropa porque todo lleno de caca. Asqueroso, de Dios, no sé, me dura no sé cuántos días esa mugre. Mire.
No saco nada con estar echando a perder ropa. Sí, voy a estar todo el día así. Me parece bien, po, porque no saco nada. Mire, tengo una chiquitita que sufre de pielonefritis. La otra hace poquito me salió con una bronquitis aguda. Yo trabajo. No saco nada con tener a la niña aquí. Los especialistas advierten que estas son las consecuencias de la política de vivienda social de los 90, centrada en construir la mayor cantidad de viviendas al costo más bajo en suelos baratos y periféricos. Nosotros tenemos una deuda gigantesca con esas familias, con las familias de Bajos de Mena, con las familias de las compañías La Serena, con las familias que se fueron y que vieron en esa solución de política de vivienda habitacional algo que para ellos iba a perdurar, ¿cierto? El sueño de la casa propia, y sin embargo, al poco tiempo se vieron enfrentados a una pesadilla. Y esos son deudas. Estamos tratando, hay un programa que creó la presidenta Bachelet, que es un programa de mejoramiento, de ampliación y para esa vivienda. Tenemos nosotros también un programa de regeneración, ¿eh? Para reconstruirlo. Se están haciendo en varias partes del país, pero esto es muy lento porque muchas de las viviendas que están en el estándar antiguo. Deuda que en el pasado se ha intentado resarcir con la llamada solución habitacional definitiva en Bajos de Mena. En el mismo sector protestan porque se mojan a la primera lluvia. Hace tan solo 7 meses entregan estos 360 departamentos. En un tormento, sí, en un tormento, pesadilla. Imagínense ahí también, pues ahí en el techo todo, así unos hoyos gigantes, pero en la pared eran totalmente... Yo he tenido que montar mucho yeso para ver la dificultad. Y ahora que tengamos humedad, el descuadre de las ventanas, teniendo problemas en el WC, o sea, las puertas, que entra demasiado frío, que están descentradas. Entonces, y no soy yo, somos muchos acá en el condominio que estamos pasando esta situación, que es sumamente doloroso. Yo con mis hijas paso, prácticamente llegan del colegio y me acuesto con ellas, porque no se puede estar abajo. El frío puede meter hasta la mano por debajo de las puertas. Era mi sueño, ya no tengo sueño, porque yo quisiera arreglar mi departamento y no lo puedo arreglar por lo mismo. Tengo mi mente estoy como mal, psicológicamente mal. Al menos ya comenzaron los arreglos, pero sus quejas son más. Pese a que han pasado más de 2 décadas del escándalo de las casas Copeva, se repite la histórica postergación de sus habitantes. La locomoción, porque locomoción no tenemos. Nosotros que tenemos que ir a médico, los dos, nos tenemos que levantar a las 6 de la mañana, antes de las 6 llegar allá, imagínense ir tropezando por allá y mirando para todos lados que no les vaya a pasar algo. Hola, los invito a pasar. Esta es mi casa. En Chile, el 45% del total de viviendas ocupadas por sus dueños es adquirida con subsidio. Claudia está postulando a uno cercano a los 31 millones de pesos. Hoy comparte techo y solo un baño con 9 personas en La Pintana. El día a día empieza con mi hermano Cristian a las 5:30 de la mañana. Él parte con esto, él es el primero que se levanta. Después me levanto yo un cuarto para las 6, después levanto a mi hija chica a las 6. Después se levanta mi prima a las 6:15, después se levanta mi hija a las 6:30, un cuarto para las 7, pues se va al instituto, gracias a Dios está estudiando. Después mi yerno a las 7, 7:15 y así. Cada año son más de 60.000 los postulantes al subsidio. En promedio esperan hasta 7 años por la casa propia. ¿Y cuándo crees que vas a poder tener tu vivienda? Ay, así como vamos, yo creo que 2 o 3 años más. Seguimos revisando los precios de las viviendas y llegamos a la calle Conde del Maule de Estación Central, donde están emplazados los llamados guetos verticales. En esta comuna, el ingreso promedio es de 655.818 pesos, según el último registro del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En promedio, un departamento de 57 metros cuadrados aproximadamente cuesta alrededor de 3.500 UF, que serían 115 millones de pesos, ¿ya? Una familia, para poder comprar una vivienda acá, debería ganar un poco más de 2 millones de pesos
y pagar un dividendo mensual de alrededor de 525.000 pesos. Pablo es un profesional soltero, sin hijos y con trabajo. Hoy vive de allegado con sus padres porque los arriendos están caros. Puede ahorrar, pero se siente muy lejos de la casa propia. ¿Se te hace difícil entonces pedir un crédito? Demasiado. No, gano bien, pero no lo suficiente para poder pedir un crédito hipotecario y para lograr que el banco me pueda prestar el dinero, digamos. Está muy difícil. ¿Te sientes frustrado? Sí, sí, claro, sí. O sea, ¿a quién no le frustraría el hecho de no poder tener algo propio? Lamentable, es triste, es acongojante, es asfixiante para quien hoy en día pretende tener o soñar siquiera con un bien raíz, con una casa, con un departamento. Las tasas, los créditos son altísimas y eso coarta la libertad, coarta el desarrollo y el desarrollo también de los jóvenes, o sea, los limita. Muy mal la situación. Se han ido todas las nubes. O sea, ha sido para otro tipo de gente, para gente que gana como sueldo mínimo más de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones. Esa gente sí puede hacerlo. Pero la gente que gana 600, 800, no. Ya vimos que una parte de la clase media se encuentra en déficit habitacional, es decir, viviendo de allegados, y otro grupo importante se encuentra en fragilidad habitacional, pagando arriendos demasiado caros para sus ingresos. Pero la clase media es aún más amplia. El 90% de la población chilena, si tú tomas la CACEN 2020, ¿ya?, por hogar, en promedio del hogar, gana menos de 1.700.000 pesos. Y esa población se está viendo hoy día también estresada habitacionalmente, a través del pago de los dividendos, a través del pago del arriendo, o muchas veces porque no alcanza a poder cubrir ni un dividendo o un arriendo. Este grupo de chilenos se autodefine de clase media. Todos están con trabajo y todos aspiran a la casa propia. ¿Qué opinan del tema del pie, de los pies que piden? Yo soy independiente, tengo un negocio de accesorios automotrices y hasta el momento nunca he tenido la posibilidad de que el banco diga ya... ¿No eres sujeto a crédito para ellos? No. Yo con 48 años, yo ya estaría pagando un crédito por 30 años cerca de los 80 años. Hace 12 meses atrás cotizamos un crédito hipotecario y teníamos una tasa todavía del 3,5, pero hoy día, 12 meses después, poco tiempo, te encuentras con una tasa del 5 y tanto. Hace 12 meses te financiaban hasta el 90% y ya con suerte es hasta el 80%. Es cada día más lejano. Frustrante. Es como dices tú, es muy frustrante porque uno obviamente crece, está el niño, todo, y uno siempre cuando ya empieza a trabajar siempre piensa, hoy quiero comprarme mi casa, mi apartamento, lo que sea, una parcela, pero ahora en este momento es imposible. El Servio, por un lado, la encuentra demasiado rica, ¿cierto? Y el banco la encuentra demasiado pobre. Entonces, están ahí entre ambos modelos sin saber cómo poder acceder a una vivienda. Ha habido una reducción en la colocación de los créditos hipotecarios cercana al 50%. Es decir, de todo el volumen de personas que están comprando vivienda, estos son datos del Banco Central, ha caído un 50% la colocación de créditos hipotecarios. Juntar para un pie. Nosotros calculábamos, por ejemplo, que una familia promedio en Santiago, para una vivienda promedio, se demoraría, y ahorrando el 5% de sus ingresos mensuales, se demoraría 38 años juntar el 20% del pie. La clase media es uno de los focos del Plan de Emergencia Habitacional. Contempla adquirir cerca de 34 hectáreas para nuevas viviendas y conseguir financiamiento complementario que evite que las familias pierdan el subsidio por falta de créditos hipotecarios. Pero ¿qué pasa con esa parte de la clase media que es muy rica para el subsidio y muy pobre para los bancos? Nosotros no tenemos un programa específico para ese grupo y tenemos sí preocupación por la tasa de interés, tenemos preocupación por las condiciones de los créditos. En este sentido, el gobierno presentó una propuesta que consiste en establecer una garantía estatal del 10% de ahorro para el pie como una medida para facilitar el acceso de la clase media a las propiedades.
Ya sabemos que en La Pintana y en Renca un departamento de aproximadamente 54 metros cuadrados cuesta entre 60 y 77 millones de pesos. El mismo sube a 115 millones en Estación Central. Buscamos en Macul. Aquí el ingreso promedio es de 764.712 pesos, según el último registro del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Departamentos de 48 metros cuadrados que cuestan aproximadamente 122, 125 millones de pesos. Una familia que quisiera comprar un departamento aquí en este edificio debería pagar un dividendo aproximadamente de unos 544.000 pesos, es decir, su ingreso familiar debería ser de aproximadamente 2 millones de pesos para poder comprar una vivienda acá. El valor de las viviendas se ha duplicado en una década. Las razones, desde el aumento de los materiales de construcción y la mano de obra hasta... Porque ha aumentado la demanda también y porque también hay una crisis inflacionaria a nivel global. La oferta es inalcanzable a juicio de muchos por la escasez de la producción. Se ha frenado la producción de vivienda, hay un 7% menos de permisos de edificación que van a significar una producción de vivienda futuro más baja. Y lo que hay hoy día es que si una vivienda se demoraba, no sé, 16 meses en construir, hoy día se ha demorado 24 meses. Por lo tanto, la velocidad con que han salido las viviendas nuevas al mercado es mucho más lento. Yo diría que el problema hoy día no es de producción de la vivienda. De hecho, cerca del 60% del stock de viviendas que existen en Santiago se han construido en los últimos 30 años. Por lo tanto, yo diría que salvo para ciertos segmentos sociales, el problema no es de producción de vivienda, sino que es más bien de acceso. Las familias que viven en Tomas suman el 13% del déficit habitacional. Esta es la cifra más alta desde 1996, según el Catastro de Campamentos de 2021. Es una población que aumentó prácticamente más de un 70% en los últimos 3 años y que hoy día es 3 veces superior a lo que en Chile existía familias en campamento hace una década atrás. O sea, si en el año 2011 habían 27.000 familias en campamento, hoy día, el año 2022, en el fondo, tenemos más de 80.000 familias en campamento, vale decir 3 veces más. Se estima que en Chile hay 1.095 campamentos. Una muestra de este explosivo crecimiento es lo que está ocurriendo en Lampa. Hasta aquí, en los últimos 3 años, han llegado cerca de 25.000 personas. Por su geografía, llaman Lamparaíso a esta toma en Lampa. El 80% de sus habitantes son principalmente peruanos. Diana y su familia llegan hasta acá después de arrendar por años un departamento en Independencia. Pagaba 250 por ese departamento, fuera de gastos comunes. Llegaba a 350 casi. Cuando vino el estallido social en octubre, mi esposo se queda sin trabajo. Yo me vine en esta pieza de acá, en esas 4 paredes así, antes que esté todo esto. Yo me vine, porque no tenía que pagar. ¿Cuánto gana tu marido? 400 o 450 mensual. ¿Y cómo lo haces? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los meses. ¿Cómo lo hacemos? Su familia es una de las más de 34.000 que se instalan en campamentos tras el estallido social de 2019 y en medio de la crisis del COVID. Esto está declarado una posibilidad de derrumbe, entonces o se derrumba, o se incendia, o se electrocutan, entonces existen muchas alternativas que a nosotros nos ponen la alerta de que esto es un lugar de riesgo, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Mario Urrutia es el dueño de 22 hectáreas en Lampa, donde hoy está instalado otro campamento llamado Sol de Septiembre. El 2015 comenzaron a tomarse su terreno. Nosotros somos propietarios de hace más de 38 años de estos terrenos y a través de la municipalidad, de bienes nacionales, de la justicia penal, de la justicia civil, no hemos podido conseguir de que estos terrenos sean devueltos a sus dueños, que somos nosotros los legítimos dueños. Paga religiosamente las contribuciones, pero pese a todos sus intentos, no ha logrado expulsar a quienes califica de usurpadores. Aquí se instalaron 700 medidores. Aquí hay informes del propio jefe de proyectos del Servio en que dice de que hay 700 medidores instalados por Enel. Ellos no se consideran
personas que vivan en Tomás, porque ellos compraron este terreno a personas inescrupulosas que le vendieron sin los antecedentes, sin ser dueños de los terrenos. Entonces, ventas ilegales. Ventas ilegales. Aquí hay una banda detrás que además está evidenciando un crimen, ¿no? Que es respecto de usurpar un terreno que no son los titulares. Y además hoy día estamos recibiendo amenazas de esas bandas. Nos están llamando por teléfono diciéndonos, oiga, no haga eso porque si no va a pasar tal cosa. Como dice el informe de la PDI, aquí hubo una señora que subdividió, asignó, vendió, arrendó terrenos. Son 700 familias. A 5 millones de pesos, son 3.500 millones de pesos que esta gente recibió. Pudo financiar estudios de abogado, levantamientos topográficos, construcción de ciudad. Aquí hay una ley que a ellos les llega muy fuerte. El problema es tener un sistema para detectarlo y detenerlos, y tener las pruebas concretas, en fin. Pero ellos pueden ir presos y rápido. En Lampa el problema es mayor. Su alcalde califica de alarmante la proliferación de tomas en su comuna, que los mantiene en alerta permanente y al límite. Es tan grave que nosotros estamos posicionando este tema porque primero tenemos 28 tomas, tenemos cerca de 20.000 personas que hoy día están saturando todos nuestros servicios. Nuestra comuna de Lampa creció de 40.000 habitantes a 130.000 en 15 años y nadie alcanzó a planificarse y hoy día tenemos una saturación de la población. Nuestros centros de salud están completamente saturados. Para enfrentar realidades como esta, el Plan de Emergencia Habitacional anuncia la implementación de un Sistema Nacional de Atención a Campamentos, la reubicación de las tomas que están en riesgo, la regularización de la propiedad de los terrenos y la urbanización de al menos 300 asentamientos. El plan también se compromete a atender situaciones urgentes que afecten a los más de 18.000 hogares de personas que viven en la calle y adultos mayores. El recorrido por los precios de los departamentos guía hasta la comuna con mejor calidad de vida del 2020. Luego, en Informe Especial. ¿Cuánto te faltaba por pagar? Me faltaban 3 años. ¿De dividendo? De dividendo, sí. El recorrido por los precios de los departamentos guía hasta la comuna con mejor calidad de vida del 2020. En Providencia, el ingreso promedio es de 1.370.936 pesos, según el último registro del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Una vivienda de alrededor de 56 metros cuadrados puede llegar a costar 200 millones de pesos o un poco más. Y para eso tú necesitas tener un sueldo, un ingreso familiar aproximadamente de 3,5 millones al mes, pagando un dividendo de aproximadamente 900.000 pesos. El alza de los precios de las propiedades conduce a una discusión que persiste por años. ¿Hay o no hay suelo disponible? Suelo hay para cubrir la necesidad de esta ciudad en los próximos 100 años. Todo lo demás es cuento. ¿Cuál es el problema? Los precios de los terrenos. Y que los sucesivos gobiernos no han tenido políticas razonables de respecto a políticas de suelo y políticas que logren de alguna manera estabilizar los precios y no que tengan estos alzas que son absolutamente descocados y escandalosas. El precio de los suelos lo define en el fondo la ley de la oferta y de la demanda por un lado y también las condiciones de edificación que dan los instrumentos de planificación. Si usted en un terreno dice, mire, aquí se puede construir 8 pisos, ese terreno tiene un valor. Si usted dice, mire, puede construir 16, ese terreno baja de precio. Tiene, evidentemente, porque lo que se puede construir arriba es lo que determina el precio del suelo. A mí me parece que es muy, muy importante que haya un mejor sistema tributario, que no haya un incentivo a especular con el suelo. O sea, que la rentabilidad de los negocios con el suelo tiene que aportar más a la ciudad. Por eso le hablaba de la plusvalía. Porque hay mucho terreno en engorda que se compra
Se deja ahí hasta que sube. Hay una sanción por tenerlo, hay 2 sobretasas, pero son bajas respecto a lo que gana por el mayor valor de esas propiedades, porque se acumula. Lo otro es tener un banco de suelo que permita anticiparse, o sea, antes de que crezca, que llegue el metro por aquí, antes de que crezca la ciudad por allá, ir comprando terreno. El plan de emergencia incluye medidas para el pago parcial y total de deudas hipotecarias de los más vulnerables para así evitar los remates. Pero la posibilidad de perder la casa propia afecta a muchos más. Ignacio y Eduardo no se conocen, pero comparten una misma historia. 3 dormitorios, 2 baños, una terraza, estacionamiento subterráneo y una bodega. Por esas características y la ubicación, este era el departamento ideal para formar familia y para efectos de comenzar esta carrera. Ejerce como fiscal por 15 años, gana unos 3 millones mensuales y lleva pagado la mitad de su crédito hipotecario. Renuncia para independizarse, pero viene la pandemia. Me debo haber atrasado unas 4 o 5 cuotas y en ese momento comenzaron a los juicios ejecutivos a embargarme el departamento y como también tenía deudas por el crédito consumo y por las tarjetas de crédito, luego sucesivamente también comenzaron a demandarme por esas otras deudas. La pandemia y un accidente cerebrovascular ponen en jaque a Eduardo. A esa fecha había puesto un pie de 40 millones y llevaba pagando el dividendo 17 años. ¿Cuánto te faltaba por pagar? Me faltaban 3 años. ¿De dividendo? De dividendo, sí. Eran como 9 millones de pesos aproximadamente lo que yo debía. Un día 2 de junio, me quedó grabadísima la fecha, en donde sonó el citófono del departamento y el conserje me dice, es el dueño del departamento. Y uno como, ¿perdón? Y me mostró los papeles que efectivamente se había efectuado el remate y que ya no había nada más que hacer porque el tribunal ya había cerrado todo el proceso y uno queda ahí en el limbo. Ignacio al menos logra vender su departamento y evita el remate. Hoy vive en esta cabaña prestada. Mientras Eduardo debe pagar arriendo por el departamento que perdió. Quedarse sin absolutamente nada, ya que uno ya se había proyectado a X edad, no pagar nunca más un dividendo, sabiendo que la UEF está subiendo, que las tasas están subiendo, que todo es mucho más complejo pedir algo. Entonces como que entre comillas nosotros como familia estábamos tranquilos con eso porque ya teníamos un bien en donde podíamos estar nosotros con nuestros hijos. 1 de cada 4 chilenos está dejando de pagar sus compromisos financieros relacionados al crédito hipotecario. El chileno es buen pagador y cuando ya dejan de pagar su crédito hipotecario eso tiene relación principalmente porque ya agotaron sus instancias de pago, incluso ya dejaron de pagar otros compromisos. Especialistas aseguran que el estrés habitacional afecta a la mayoría de los hogares chilenos, un estrés que abarca a toda la clase media y en mayor medida a los sectores más vulnerables. Para ellos, la meta del plan de emergencia es construir 260.000 viviendas, pero esta cifra incluye las más de 124.000 que ya se venían construyendo en gobiernos pasados y suma unas 135.000 viviendas por ejecutar. Pero en el fondo se van a construir 134.000, 135.000, no las 260.000. No, lo que pasa es que nosotros tenemos que dejar en marcha un conjunto de empresas, de viviendas. Tenemos que tener suelo para construir. Terminado este gobierno tiene que quedar un banco de suelo, tiene que quedar también viviendas en construcción. O sea, eso ha sido siempre así, no puede ser de otra manera. En Chile parece estar enquistado el sueño de la casa propia. Cada día se suman más familias que ansían una propiedad. Déficit Cero proyecta que en solo 8 años más, 4 millones de personas necesitarán de la ayuda del Estado para poder acceder a una vivienda. Todos concuerdan en que para frenar esta crisis
Se deben continuar diversificando las soluciones habitacionales para así adaptarlas a las nuevas condiciones demográficas que existen hoy en nuestro país.